Inglaterra basan las cuestiones sociales y políticas en lo que va a ser el neoliberalismo. Por eso hacía esta diferencia. Nosotros venimos hablando del liberalismo económico, se corta en la década del 30 a nivel mundial con un estado de bienestar. A nosotros nos toca vivir desde Argentina el peronismo con ese estado de bienestar, y se vuelve a cortar en el 76 el estado de bienestar para imponerse el neoliberalismo a nivel mundial, y se hace desde los países centrales. Entonces, cuando desde los países centrales dicen nosotros necesitamos otro tipo de producción, la producción no va a ser más de calidad para obreros que tengan sueldos altos y que consuman, porque el obrero, aparte de ser trabajador y productor, también es consumidor de esos productos. Entonces, para que consuman productos de buena calidad, nosotros tenemos que invertir más en productos de calidad. Esto se va a cortar, ¿no? Desde los países centrales se trata de impulsar una producción que se deslocalice de los lugares donde antes se producía y se exportaba, porque no me quiero volver mucho para atrás, pero nosotros hablamos de por qué la división de naciones. La división de Estados-naciones en América fue más que nada para meter los productos, impulsada estas guerras de división entre países latinoamericanos por los países que más industrializaban en esa época. Por eso hablo de la batalla de Pavón y hablamos de 1800 y 1860, que es plena revolución industrial, donde se va formando en Inglaterra una producción en serie que deja atrás la producción artesanal. Cuando llegamos a 1970, estos países centrales deslocalizan su producción y hacen que sus empresas más importantes, las transnacionales, vayan a parar a los países poco desarrollados, como llaman ellos, poco desarrollados, no es un término que me gusta usar, pero llevan esa producción ahí con flexibilización laboral, con un montón de cuestiones legales que hacen al trabajador solamente un producto que va a vender su trabajo con la oferta y la demanda. Entonces, lo que queríamos mostrar, más o menos para darle pie a lo que va a tocar Mónica, es qué pasó en el 70 para que acá, en Argentina y en todos los países de Latinoamérica simultáneamente, vaya habiendo golpes militares. Entonces, esto fue un plan sistemático para apropiarse de la producción de un país, y por ende eso va a llevar a un desarrollo social y económico mandado por los ejes de los países centrales. Por eso, cuando ellos deslocalizan y mandan las empresas para que vayan a extraer los recursos naturales de los países, producir con mano de obra barata y a su vez meter otra vez sus productos en esos países, pero llevarse la fuga de divisas, todo eso se va haciendo con un plan sistemático que tiene que ser, sí o sí, con golpes de Estado. Porque obviamente siempre iba a haber resistencia a eso, como seríamos nosotros hoy resistencia a los intereses extranjeros. Entonces, para que no haya resistencia a intereses extranjeros, esto se va metiendo por golpes de Estado que se van planeando con un plan sistemático que se llama el Plan Cóndor. Entonces, si ellos forman un plan para que en estos países se avale las dictaduras militares por medio de las élites gobernantes, que después van a transmitir esos pensamientos para que también se legitime esto desde la sociedad, podemos hablar de un golpe cívico-militar. Si atrás de esto están las corporaciones, que son las que van a salir beneficiadas económicamente, son corporaciones civiles, de personas que tienen empresas, que tienen intereses económicos, que es lo que está saltando a la luz hoy, y es lo que nosotros tratamos de instalar con el discurso. Por eso hay gente que desde los medios repite que no quieren hablar del pasado. Obviamente que no van a querer hablar del pasado, porque en las corporaciones donde trabajan hubo intereses que estaban totalmente ligados a estos intereses económicos, a los intereses extranjerizantes que siempre tuvieron una capital en Argentina mirando para el lado de Europa y a espaldas de su propio país, que es lo que veníamos hablando del país federal contra el país unitario. Entonces, si nosotros podemos relacionar y tender lazos entre el pasado y la actualidad, vamos a ver que los actores sociales siempre son los mismos. Si los actores sociales siempre son los mismos, por lo general, les cuesta cambiar el discurso. Entonces, aprendiendo a leer el discurso, desde el que largan desde las corporaciones por
por intermedio, valga la redundancia, de los medios, nosotros podemos tomar postura desde un lugar ideológico que no es disuelto en el aire, sino que está encauzado en una ideología firme, que es la que volvió a traer Néstor Kirchner a partir del 2003. Por eso lo de las formaciones, y por eso nosotros tratamos de apuntar siempre a que la juventud lea la historia, pero desde el lado revisionista. Hay un revisionismo de la historia por eso. Hay un revisionismo que no tiene nada que ver con la historia formal que se dio en la educación que trajo Mitre y que impulsó Sarmiento, que hizo un pacto fundacional entre la escuela y el Estado. ¿Qué quiere decir esto? ¿El Estado necesita producción de tal cosa? Bueno, la escuela va a producir ideología para que el Estado tenga eso. Y hasta hace pocos años, hasta el 2003, el Estado necesitó lo que necesitaban los intereses extranjeros. Entonces, le estaba hablando del Plan Cóndor, que es lo que baja técnicamente para mostrarnos el golpe de Estado desde un lugar técnico y no solamente desde un lugar de que se vino a matar compañeros así porque sí, porque en realidad lo que se trató de meter desde las mentalidades es que fue un golpe para matar la subversión, palabra que se pone desde un lugar, desde el lugar de afuera, digamos, no se pone desde acá la subversión, el nombre subversivo. El nombre subversivo es lo que después hace y legitima las muertes, porque si hay guerrilla y hay subversión, entonces lo mejor es exterminarlos para que vuelva a existir la paz. Entonces se legitima el golpe y se legitiman las muertes. Si desde el lado militar, digamos, se hizo el Plan Cóndor, que fue planeado por la CIA, Centro de Inteligencia de Estados Unidos, con los gobiernos militares de acá, hubo un plan sistemático que también termina en el robo de bebés, también termina en el robo de capitales de las personas que se oponían a ese sistema neoliberal. Entonces, mayor concentración de riquezas, más robarle la ideología a un pueblo, hace que obviamente 30 años después a nosotros nos cueste un montón imponer un sistema de redistribución y un sistema de inclusión, porque está legitimado lo anterior. Entonces, lo que se trata de hacer desde estos humildes espacios de formación, que espero que se propaguen y que cada uno se dé cuenta de que no hace falta ser nada para formarse, sino que solamente tener ganas de formarse. Ojalá esto se propague y se empiece a ver que cada uno puede poner un granito de arena una vez que se dé cuenta de qué lugar estamos parados, de qué lugar habla cada uno, desde qué lugar se puede leer el discurso del otro y desde qué lugar el otro habla con su discurso. Volviendo para atrás, el Plan Cóndor, digamos, puede ser la pata ideológica, la pata militar, la pata de organización que se le da al golpe. También hay distintas patas, ¿no? Desde lo social y desde lo económico. Esto se va formando con un correr de voces desde los medios de comunicación que nos hacen ver al otro lado de esa pata como la guerrilla subversiva, ¿no? Esto se genera con las leyes de seguridad nacional que imparte Estados Unidos para todos lados y hace creer que todo lo que está del otro lado de ellos, de las democracias liberales, de las democracias de libre empresa, es subversivo y es comunista. Esto se puede ver hasta la actualidad. En la actualidad nosotros podemos leer que si hablamos de redistribución desde el gobierno, es comunista. Si hablamos de que el 7D se va a desinvertir en un medio de comunicación que es ilegal, porque tiene 260 licencias, pudiendo tener 20 según la ley que se va a imponer, que digamos, no se imponen, se impone desde el Senado de la Nación votada, se votó en el Senado, pero antes se transmitió en todas las universidades del país. Entonces, si la ley dice que podés tener 20 licencias, no podés tener 260. Pero si yo te las voy a hacer desinvertir a las que son de más, soy comunista. Entonces ahí hay un discurso armado que tiene muchísimos años. Hablaba del Plan Cóndor porque en realidad, para darle un sustento teórico a esto, se tiene que ver la raíz. El Plan Cóndor va acompañado además de una formación militar
que se dio en las escuelas de las Américas, ubicada en la región de Panamá, que es donde se forman los militares que después van a venir a dar el golpe. Entonces, ¿en qué se lo forman estos militares? Se lo forma en tortura, en represión, en investigaciones ilícitas de las personas, en persecución. Cuando eso está formado, desde la década del 50, en el 70 ya tienen las herramientas prácticas muy efectivas para dar el pasito adelante. Ya vemos la cuestión militar, vimos la cuestión económica por la deslocalización de la producción desde los países centrales, y después viene la puesta en práctica. La puesta en práctica se da efectivamente con el golpe del 76, pero se va a dar automáticamente en toda Latinoamérica, porque si no, quedaría muy raro que en un solo país pase esto y los otros países vivan en otro sistema. Esto va a ser a nivel mundial. Por eso hablamos del neoliberalismo como un sistema político, económico y social. Si las grandes empresas, los países centrales, quieren maximizar su producción y sus ganancias, van a tratar de extender esto a todo el mundo y ser hegemonía. Si esto se vuelve hegemonía desde el pensamiento y desde la práctica, pocas veces se va a poder retrucar a esto con algo. Por eso cuesta tanto desde el 2003, y yo creo que con 9, 10, casi 10 años de gobierno, todavía nos cuesta instalar el discurso, porque hay que romper con todas las estructuras neoliberales y anteriormente liberales que se vienen proponiendo desde los países que tienen el dominio. Países que tienen el dominio desde la producción, desde lo económico y desde lo ideológico. Más o menos para cerrar y no cansar con esto, yo aclaro que esto era para darle un matiz de contenido al golpe y a lo que venimos hablando de la historia argentina, para que cierre más o menos, ya que es el último encuentro, para que cierre el porqué de los contenidos que figuran en el folleto que nosotros repartimos y con el que los citamos a todos ustedes. Eso es para que se vea más o menos, ya que cuando terminan las formaciones puede quedar un espacio en blanco.